Vamos a arrancar. Perfecto. Bueno, ya puse a grabar, sí. Bueno, vamos a seguir con el tema de interpolación, ¿sí? Entonces, la clase pasada vimos diferencias divididas, ¿sí? Que escribíamos la interpolación como los coeficientes del polinomio como una solución de un sistema lineal de esta forma, ¿sí? Donde sabíamos que, por ejemplo, C0 solo dependía de X0 y f de X0, ¿sí? Y lo poníamos como la diferencia dividida de f entre corchetes X0, ¿sí? C1 va a depender de X0, X1, f de X0 y f de X1, entonces C1 lo ponemos como de la diferencia dividida entre X0 y X1, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Bien, y encontramos esas diferencias divididas, ¿sí? Mediante un algoritmo iterativo que era muy fácil, ¿sí? Era hacer el cociente entre las dos anteriores y las dos diferencias anteriores y lo que el valor máximo y el valor mínimo de ese conjunto, ¿sí? Cociente con la diferencia entre el valor máximo, que acá en este caso es xn, ¿sí? Y el valor, no el valor máximo ni mínimo, sino el primer valor y el último valor, ¿sí? La diferencia entre el primer y el último valor. Entonces las podíamos escribir de esta forma, ¿sí? Y vimos el ejemplo por eso le decía no el máximo, sino el primer y el último valor, porque fíjense que acá no están en orden, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo acá que es cuando hago la diferencia dividida entre, por ejemplo, x1 y x2, va a ser 1 menos 3, ¿sí? El último valor y el primer valor. Bien, muy bien. Y bueno, vimos que el polinomio interpolante era de esta forma, una forma muy sencilla de calcular el polinomio y que si le agregamos uno nuevo, solamente tenemos que calcular las diferencias divididas que están por debajo de las que teníamos calculadas, ¿sí? Y tendríamos que calcular una más. Pero bien, bueno, vamos a ver propiedades de la diferencia dividida. La diferencia dividida es una función simétrica de sus argumentos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si tomamos una permutación del x0 hasta xn, entonces Z0 hasta el Zn es una permutación, ¿sí? O sea, los desordené. Entonces, la diferencia dividida de f de Z0 hasta Zn es igual a la diferencia dividida de x0 hasta xn, ¿sí? Y eso es muy sencillo de probar. Lo vamos a probar. Entonces, vamos a compartir la otra pantalla. Bien. Entonces lo que tenemos que ver es que una permutación, ¿sí? Es también una diferencia, dan lo mismo las diferencias de vida con permutaciones.
Muy bien. Entonces, aquí estamos. Entonces, bien. La demostración es la siguiente. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia la diferencia, sabemos, ¿sí? Que f de x0 hasta xn, ¿sí? Es, ¿sí? Es el coeficiente, ¿sí? De x a la n. En el polinomio ¿sí? De grado menor o igual que n, no, menor o igual que n, ¿sí? Que interpola a f en x0 hasta xn, ¿sí? Pero por otro lado, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que f de z0 a zn, ¿sí? Es el coeficiente de x a la n, ¿sí? En el polinomio de grado menor que n, ¿sí? Que interpola a f en este en este en z0, ¿sí? Hasta zn, ¿sí? Pero estos z0 hasta zn son iguales a los x0 a xn, ¿sí? Nada más que están desordenados, ¿sí? Pero los z0, uy, pero hasta zn son, vamos a poner así, el conjunto formado, el conjunto este, ¿sí? Va a ser igual al conjunto de los x0 hasta xn, ¿sí? O sea, es el mismo, los mismos elementos, pero tienen otro orden, ¿sí? Pero entonces, el polinomio interpola el polinomio este es el mismo que el otro, porque es único, ¿sí? Por teorema, un polinomio interpolador
es único, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos diferente orden y va a ser el mismo. Entonces, ¿sí? Como es único, f, la diferencia de vida entre x0 y xn, tiene que ser igual a la diferencia de vida entre z0 y zn, ¿sí? Entonces, vamos a poner luego, como el polinomio, dado un conjunto de puntos, dado un conjunto de puntos, ¿sí? Si obtenemos el polinomio interpolante que pase por esos puntos, entonces este es único. Y entonces, ¿sí? Tendríamos que la diferencia dividida esta es igual a la diferencia dividida si acá pusiéramos Z y Z. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos con la presentación. Otra de las propiedades, ¿sí? Otra de las propiedades es que si P es un polinomio de grado menor o igual que N, que interpola F en N más un puntos, ¿sí? Si T es un punto distinto de los nodos, entonces acá nos está diciendo cuál es el error que se comete en la entre F y el polinomio interpolante, ¿sí? Porque fíjense, acuérdense que el polinomio va a pasar necesariamente por los puntos x0 hasta xn y f de x0 hasta xn, ¿sí? Pero en los demás puede tener un poquito de error. Entonces, vamos, ¿cuál es ese error? Bueno, ese error está dado por la diferencia de vida, ¿sí? De x0 hasta xn y agregado el t, ¿sí? Con la productoria S, ¿sí? Bueno, vamos a demostrarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, de acá vamos a demostrar eso. Entonces, uy, y acá vamos a ponerle otra demostración. Vamos a poner prof. Es una demostración, ¿sí? Entonces, vamos a decir, sea que, vamos a poner con G mayúscula, el polinomio de grado, ¿sí? Menor o igual que, en este caso, n más 1, ¿sí?
que interpola a F, ¿sí? En este caso, x0 hasta xn y t, ¿sí? Le vamos a agregar t. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Sí? ¿Cómo obtuvimos el polinomio, cómo obtenemos el polinomio? ¿Sí? Tenemos que, sabemos que, ¿sí? Que, ¿sí? De x es igual a un p de x, ¿sí? Más la diferencia dividida, ¿sí? F de x0 hasta xn por la productoria, ¿sí? Desde j igual a 0 hasta, acá sería, sí, hasta n, ¿sí? Porque es uno anterior, ¿sí? O sea, hasta n, ¿sí? De x menos xj, ¿sí? Entonces, ¿sí? Como tenemos luego, ¿sí? Luego, como el G, ¿sí? Interpola a F en T, ¿sí? Tenemos que G de T tiene que ser igual a F de T, ¿sí? Entonces, si G de T es igual a F de T, ¿sí? Lo reemplazo acá en 1. Vamos a ponerle, sí, acá le vamos a poner 1, ¿sí? Entonces, en 1 tenemos, ¿sí? Y ahí tenemos F de T, ¿sí? Y voy a pasar el P de T para el otro lado, ¿sí? Entonces me va a quedar P de T, ¿sí? Igual a todo esto, pero evaluado en T, ¿sí? Esto es un escalar y acá lo voy a poner en, vamos, vamos a ponerle, sí, T, ahí está. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Lo que teníamos que demostrar. Justamente esto era lo que tenemos que demostrar, ¿sí? Entonces, es una buena esto. Si queremos ver el error que estoy cometiendo en otro punto cualquiera, lo que hago es agregarlo a a la tabla de diferencia divide y calcular el polinomio interpolante, ¿sí? Y el último coeficiente va a ser el error que cometo, ¿sí? Es una gran cosa, ¿sí? Bien, sigamos.
Otro de los teoremas, ¿sí? Que tiene que ver con, es como un colorario de esto. Si f es n veces continuamente diferenciable en AB y x0 hasta xn son puntos distintos de la B, entonces existe un sí en AB tal que la diferencia dividida entre x0 y xn es igual a la derivada enésima de f en un sí sobre n factorial. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vamos a probarlo. Bien. Entonces, de acá, otra vez, ¿sí? Y tenemos sea E el polinomio de grado menor o igual que, en este caso, n-1, ¿sí? Que interpola a f en, vamos a poner en x0 hasta x n-1, ¿sí? Entonces, por el anterior teorema, ¿sí? Por el anterior teorema tenemos que ¿qué? Por el anterior teorema tenemos, uy, luego, por el anterior teorema, tenemos que, vamos a escribir esto, ¿sí? Vamos a aprovechar que lo tenemos acá, que acá vamos a poner xn en vez de t, ¿sí? Y acá vamos a poner, entonces, esto lo podemos sacar, así, va a ser de xn-1 hasta x, le voy a agregar el xn, ¿sí? Y acá también un xn, ¿sí? Y acá n-1, ¿sí? Y también, ¿sí? Como los primeros teoremas, ¿sí? De polinomio Taylor, nosotros también tenemos, ¿sí? Pero por otro lado, también tenemos, ¿sí? El grado de ajuste, ¿sí? Que tenemos, tenemos lo mismo aquí, pero tenemos con un sí. Esto va a ser igual a
1 sobre n factorial, ¿sí? Por la derivada enésima en un sí, ¿sí? Por la productoria desde j igual a 0 hasta n menos 1, ¿sí? De x n menos xj, ¿sí? Y esto, entonces, acá nos está diciendo, esto por la aproximación del polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, tendríamos que esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Tendríamos que la diferencia dividida es igual a la derivada enésima en sí sobre c factorial. ¿Sí? Esto tiene que ver más que nada por el teorema que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Acá, a ver, déjenme ver si lo puedo abrir. Sí, el que vimos, a ver si lo veo, no tengo el archivo, bueno, me lo olvidé, el que dice que sea f una función continuamente de n más un veces diferenciable y creo que que f interpolaba en n más un puntos y si n más un puntos, entonces existía un psi de x tal que pasaba esto, ¿sí? Fíjense la clase pasada que, o sea, acá sin el xn, sino que era un término cualquiera, ¿sí? Bien, vamos a seguir entonces con las propiedades. Y ahora vamos a ver la propiedad, una propiedad que nos va a servir para ponerle condiciones de derivadas, ¿sí? A la interpolación. Entonces, vamos a considerar a la diferencia de divididas como funciones, ¿sí? De uno de sus valores. Por ejemplo, acá el segundo valor. Entonces, si consideramos a la diferencia dividida como una función del segundo, por ejemplo, en este caso del segundo valor, ¿sí? Entonces tendríamos esto, ¿sí? Y acá, ¿sí? Yo podría tomar el límite cuando el x tiende al x0, ¿sí? Y cuando el x tiende al x0, ¿sí? Acá me estaría dando la diferencia, o sea, me estaría dando el límite cuando x tiende al x0 del cociente de la diferencia dividida entre x menos la diferencia dividida entre x en x0 sobre x menos x0, ¿sí? Que esto no es otra cosa que justamente, ¿sí? La derivada de f de x0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es cuando tengamos dos números repetidos, ¿sí? En la diferencia de vida, va a ser la derivada, vamos a definirla como la derivada en ese valor, ¿sí? En x0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con esta generalización, ¿sí? Yo voy a poder agregarle condiciones de derivabilidad al polinomio, ¿sí? Eso es muy importante, está muy bueno. Tenemos que
Por ejemplo, le puedo decir este, que, este, que el polinomio interpole en x0 y en x1, y a su vez que sus derivadas sean también la derivada del polinomio interpole a la derivada de f en esos mismos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comporta la tabla de diferencias divididas? Cuando tengamos que que el polinomio derivado interpola a la derivada de la función, en los puntos que va a interpolar, le voy a tener que hacer doble entrada. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, yo quiero que interpole la función y la derivada en ambos puntos. Entonces tendré que poner x0, x0, x1, x1, repetirlo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, cuando hagamos, bueno, primero la primer caso, que es la función, y cuando hagamos la diferencia, por ejemplo, dividida entre x0 y x0, me va a dar la derivada, ¿sí? Voy a ponerle el valor de la derivada. Cuando hagamos la diferencia dividida entre x1 y x0, y ahí voy a tener que hacer, ¿sí?, la cuenta de este menos este dividido este menos este, ¿sí? Y después cuando haga la cuenta, cuando tenga que hacer la diferencia dividida de vuelta entre x1 y x1, ¿sí? Acá entonces voy a poner la derivada de f de x1, ¿sí? Y después sigo como sigo, ¿sí? Bien. Y entonces, ¿sí? El polinomio interpolante va a ser de vuelta los valores estos, ¿sí? Y le voy agregando los x. Por ejemplo, acá voy a tener primero el f de x0 solamente, después f de x0, la diferencia de dividida entre x0 y x0, que es la derivada, por x menos x0, ¿sí? Más la diferencia de dividida entre x0, x0 y x1, ¿sí? Por, y ahora, ¿cuál es el segundo valor? También vuelve a ser el x0, entonces me queda x menos x0 al cuadrado, más la diferencia de dividida entre x0, x0, x1, x1, ¿sí? Por x menos x0 al cuadrado por el x menos x1. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿sí? Vamos a ver una propiedad antes de ver un ejemplo de esto. Vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Que dice así: si f es continuamente derivable, n veces derivable, y sean x0 hasta xn perteneciente al intervalo distintos, ¿sí? Entonces, el límite cuando x0 hasta xn tienden a un valor común entre ambas, eso me da justamente la derivada enésima, ¿sí?, en i dividido n factorial. Bien, vamos a probar esto nuevamente. Entonces, vamos a probar esto. Muy bien.
Bien. Entonces, sabemos que, como vimos en el ejercicio en el teorema anterior, que existe un sí, ¿sí? Perteneciente al a B, en este caso, ¿sí? Tal que ¿sí? Tenemos esta propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si tenemos que x0 hasta xn, tomado como vector, tiende a las mismas coordenadas y, ¿sí? Donde esto, ¿sí? Acá tenemos este, que tenemos n, ¿sí? ¿Sí? Vamos a sacarle los paréntesis y lo vamos a meter acá adentro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si pasa esto, ¿sí? Acá, perdón, acá el intervalo es el intervalo formado por, vamos a poner que es el mínimo, ¿sí? En realidad es el mínimo de los xy, y acá es el máximo de los xy. ¿Sí? Entonces, el sí pertenece a eso. Entonces, si pasa esto, ¿sí? Este intervalo se me va a ir achicando, hasta formar el i, ¿sí? Entonces, de acá nos quedaría, entonces de acá tendríamos que el sí tiende ahí, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos que, entonces, luego, ¿sí? Tenemos que el límite cuando x0 hasta xn, ¿sí? Tiende a i, i, ¿sí? De la diferencia dividida a esta, va a ser igual, ¿sí? De vuelta el límite, pero en este caso de este,
de este valor. ¿Sí? Y entonces, esto, ¿sí?, es igual a 1 sobre n factorial por f, la derivada en i, ¿sí? Y acá la derivada enésima, ¿sí? La derivada enésima en i, ¿sí? Entonces, ¿sí?, ya demostramos lo que queríamos demostrar, ¿sí? Bien, muy bien. Sigamos. Entonces, de acá tenemos el colorario, ¿sí? Que si tenemos la diferencia dividida aquí en x0 hasta x0, repetido, ¿sí? Entonces, esto va a ser, me va a dar la derivada de orden n en x0 dividido n factorial, ¿sí? Entonces, yo puedo agregarle, ¿esto qué quiere decir? Yo le puedo agregar el problema con condiciones de derivabilidad mayores, ¿sí? Yo puedo ponerle derivada segunda, derivada tercera, ¿sí? Si tuviera estos valores, ¿sí? Esto está muy bueno. Y por otro lado, ¿sí?, vamos a ver qué es la derivada de una diferencia dividida, ¿sí? La derivada de una diferencia dividida, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la derivada de la diferencia dividida de x0 hasta xn y x, ¿sí? Va a ser igual a, ¿sí?, si yo le agregara una hiciera la diferencia de vida con una variable más. ¿Sí? Bien, entonces vamos a demostrar esto nuevamente. Muy bien. Entonces, otra prueba. Entonces, de acá tenemos, ¿sí?, que la derivada de f, ¿sí?, o sea, la derivada de la diferencia divididas en x0 hasta xn y x, ¿sí?, y hago la derivada con respecto a x, ¿eso a qué va a ser igual? Va a ser igual al límite, ¿sí?, cuando h tiende a 0, ¿sí?, de, y acá voy a tener la diferencia dividida, ¿sí?, entre x0, xn, ¿sí?, x más h, menos
es la diferencia dividida entre x0, xn y x, ¿sí? Sobre h. ¿Sí? Pero bien, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Que tengo aquí, ¿sí? Todo esto que tengo aquí, entonces esto es igual, vamos a escribirlo, ¿sí? Esto es igual a, lo vamos a escribir aquí, entonces, sí, ahí está. Esto que tengo acá es igual a, yo, lo puedo llevar para atrás, ¿sí? Total me va a dar lo mismo, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Acá, ¿sí? Si yo lo llevo para atrás, yo a esto, ¿sí? Lo tendría que hacer el 1, esto valdría 1, ¿sí? Y entonces, todo esto que yo tengo acá, perdón, acá esto se mantiene h, perdón, no dije nada, esto se mantiene h. Y esto, ¿sí? Por lo que teníamos anterior, esto es igual, ¿sí? Y todo esto nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de, en realidad nos quedaría f de x0, ¿sí? Y acá tendría xn, ¿sí? Y acá le agregaría x y x más h, ¿sí? Por la propiedad que habíamos demostrado acá arriba. ¿Dónde estaba? Ah, no, la definición, perdón, la definición derivada, ¿sí? Que habíamos definido la derivada, que le agregábamos un valor, ¿sí? Entonces, de acá, ¿sí? Obtenemos el límite cuando h tiende a h, ¿sí? Esto, ¿sí? Es igual a ¿qué? A f, la diferencia de vida entre x0 y xn, x, ¿sí? Que es justamente lo que queríamos demostrar, ¿sí? Que justamente la derivada es eso, ¿sí? Acá no sé por qué yo acá en la cosa cambié, pero esto, cuando esta definición sabemos que es agregarle una variable más, ¿sí? Por el teorema anterior, ¿sí? Y entonces, acá cuando h tiende a 0, nos quedaría xx, ¿sí? Que es justamente la derivada en el x, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces,
Bien. Entonces, vamos a ver si F es definida en x0 hasta x1, ¿sí? Y el polinomio de grado es menor o igual que 1, que interpola f en x0 y en x1 es de esa forma, ¿sí? Y el error, ¿sí?, que tenemos en este caso, ¿sí?, es agregarle, ¿sí?, una diferencia dividida y multiplicarlo por el productorio, ¿sí?, donde el sí está entre x0 y x1, ¿sí? Es lo que hemos visto anterior, ¿sí? El sí no lo vamos a conocer, ¿sí? Pero vamos a poder encontrar como de vuelta una cota para la segunda derivada, ¿sí? Y entonces, ¿sí? ¿Sí? Y esto que tengo acá es una parábola con las ramas hacia arriba, ¿sí? Y que tiene raíces en x0 y en x1, ¿sí? Entonces, el valor mínimo está en su vértice, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a poder acotar también por esto, ¿sí? Como le digo acá, que esto, ¿sí?, lo vamos a poder acotar por la imagen de esto en realidad. La imagen de esto, en este punto, es, creo que él le va a dar x0 más x0 menos x1, o al revés, al cuadrado, sobre 4, ¿sí? Que multiplicado por esto me va a dar m sobre 8 por el valor, por la diferencia entre x1 y x0 al cuadrado, ¿sí? Bien. Por último, ¿sí?, vamos a ver lo que se llama spline, ¿sí? ¿Qué es un spline? Es muchas veces lo que se usa en diseño, ¿sí? El spline es la interpolación por intervalos, ¿sí? En vez de agarrar y hacer toda una función, ¿sí?, interpolada, ¿sí?, en todos los puntos, ¿sí? Lo que agarro es agarrar intervalos que tome, por ejemplo, 3 nodos y hacer una interpolación, por ejemplo, cuadrática en cada intervalo. Y eso me va a dar una gráfica más amigable, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es un spline. A ver si yo tengo unos gráficos de esto, o vamos a buscar si podemos tener unos gráficos. Ustedes ponen spline. A ver acá. Vamos a ver si lo puedo conseguir. A ver, vamos a poner spline diseño, que va a estar mucho más lindo.
Bien, acá está. Ahí voy a compartir pantalla. Y vamos a compartir una nueva. Spline en diseño, por ejemplo, si yo quiero aproximar, por ejemplo, una curva así, como está, yo podría tomar puntos en el intervalo, por ejemplo, acá, y hacer una aproximación por rectas en cada parte, ¿sí? O si yo quiero describir una figura, por ejemplo, una bala, como tengo acá, lo que se hace generalmente es agarrar y hacer secciones, ¿sí? Y una curva así va a tener como una forma de parábola, ¿sí? Entonces se aproxima por segmentos a un polinomio de grado 2, ¿sí? Por ejemplo, acá está el ejemplo que está generalmente en todos los libros, ¿sí? Tengo un pato, ¿sí? O algo, ¿sí? Un pájaro, ¿sí? Y si yo le haría una interpolación por todos los nodos que yo tengo aquí, ¿sí? Yo tengo este nodo, ¿sí? Tengo, por ejemplo, acá, 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 y 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 acá, ¿sí? Si yo tuviera todo, lo agarraría, ¿sí? El problema va a ser muy, muy grande, ¿sí? Fíjense todos los nodos que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, el problema es muy grande, o sea, el problema de grado, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo un problema de grado 20, ¿sí? Fíjense que es muy errático. Pero en cambio, si yo agarraría, ¿sí? Nodos de A3, con este, me va a generar un spline de 2. O sea, me va a generar tipo una parábola por cada cosa, ¿sí? En realidad, conviene tomarse 4 porque es un cúbico que va a ser, fíjense que acá nos quedan curvas tipo S, ¿sí? Entonces, parecería ser que es como una S, y cómo graficamos mejor una S con un polinomio cúbico, ¿sí? Entonces, si tomamos, vamos a tener que tomar 4 puntos, si vamos tomando de a 4, ¿sí? Y vamos ajustando en cada uno de esos intervalos tomados de a 4, ¿sí? Nos va a ajustar mucho mejor la curva, ¿sí? Y esto nos va a servir para diseñar el gráfico, ¿sí? De esta figura, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la idea es, si yo lo hago en conjunto, me va a dar una aproximación muy errática, ¿sí? Pero si yo lo hago por pedacitos de intervalo, ¿sí? Eso se me va a aproximar mucho mejor, ¿sí? Porque, bueno, acá tenemos en cuenta eso, que va a ser un spline, lo tomamos como cúbico, ¿sí? Pero ustedes pueden decir el grado yo lo puedo tomar como un spline lineal, tomando 2 puntos, entonces esto me lo va a describir con segmentos de recta, ¿sí? Y se va a hacer un ajuste, pero no tan bueno, ¿sí? Después puedo hacerlo con un spline que sea de orden 2, o sea, una interpolación cuadrática, en cada intervalo sea un intervalo
un polinomio cuadrático, entonces va a ser una aproximación y yo calculo que en esto va a ser mucho mejor un polinomio cúbico, ¿sí? Pero eso lo van probando ustedes. Bien. Entonces, sigamos. Para ya entender la idea de spline, vamos a seguir para definirlo, lo que es el spline. Entonces vamos a empezar por el spline lineal, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que el spline, ¿sí?, sea continua en el intervalo, ¿sí?, desde x igual a 0 hasta el x igual a n, ¿sí? Entonces, en todo el dominio tiene que ser continuo, ¿sí? ¿Sí? Después, el spline S es una recta en cada subintervalo de esta forma, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener es que S de X va a ser un S0, un Sn-1, tal que en S0 sea A0X más B0, ¿sí? Y después voy a tener, así seguidamente, voy a tener AN-1 y BN-1. Entonces, en cada intervalo voy a tener que hacer una interpolación y encontrar el A0, el B0, el A1, B1, el A2, B2, hasta AN-1 y BN-1. ¿Sí? Y entonces vamos a ver el análisis de error en este caso, ¿sí? Supongamos que tenemos f de que sea continuamente dos veces diferenciable, ¿sí? Y sea los puntos de interpolación xk igual a más k por h, ¿sí? Con h igual a b menos a sobre n. Y definimos el spline lineal, una cota del error, ¿sí? En este caso, como dijimos en el anterior Filmina, ¿sí?, tenemos que es igual a m sobre 8 por h al cuadrado, donde m es la derivada, la cota de la derivada segunda, ¿sí? Este es el error, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver el spline cúbico, que es el que más nos interesa y el que vamos a usar, ¿sí? Entonces, acá el spline cúbico tenemos n más 1 puntos. Lo que vamos a tener es que no solamente el spline tiene que ser continuo, sino que la derivada y la segunda derivada tiene que ser continua, ¿sí? ¿Estas condiciones para qué sirven? ¿Sí? Si nos volvemos a esto, ¿sí? Acá estamos diciendo que S tiene que ser continua. Entonces, yo tengo que, por ejemplo, S0 de X1, ¿sí?, tiene que ser igual a S1 de X1, ¿sí? Después, S1 de X2 tiene que ser igual a S2 de X2, y así sucesivamente, ¿sí? Y entonces eso nos va a dar más condiciones para encontrar los coeficientes, ¿sí? Bueno, acá lo que nos pide en el spline cúbico, o sea, una interpolación cúbica, nos pide que no solamente S, sino que la derivada primera y la derivada segunda sean continuas, ¿sí? Y S va a ser un polinomio cúbico en cada subintervalo, ¿sí? Entonces, en cada subintervalo voy a tener esto, ¿sí? Voy a tener un polinomio cúbico donde voy a tener que encontrar el valor A0, B0 y
C0 y D0, ¿sí? Donde X0, donde tenemos que, de vuelta, S0 de X1 tiene que ser igual a S1 de X1, y así sucesivamente, y que la derivada de S0 en X1 tiene que ser igual a la derivada de S1 en X1. Y por otro lado, y seguir con los que siguen también lo mismo. Y la segunda derivada también tiene que pasar lo mismo, ¿sí? Entonces ahí vamos a generar más condiciones para, ¿sí?, que se nos cumpla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener la condición de que en cada punto S de xy tiene que ser igual a f de xy, ¿sí? Ahí vamos a tener n condiciones. Después, ¿sí? O sea, vamos a tener, perdón, ahí vamos a tener n más 1 condiciones porque va de 0 hasta n. Después tenemos la continuidad, que es lo que le decía. Y ahí vamos a tener n menos 1 condiciones, ¿sí? Entonces tenemos n más 1 más n menos 1, ¿sí? Eso nos da n al cuadrado, 2n, ¿sí? Condiciones. Y después vamos a tener la primera derivada, que tenemos n menos 1 condiciones, y la segunda derivada, que también tenemos n menos 1 condiciones. En total tenemos 4 por n menos 2 condiciones, ¿sí? ¿Y cuántos coeficientes tenemos? Fíjense que los coeficientes tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tenemos 4 por n, ¿sí? Entonces 4 por n y tenemos 4 por n menos 2 condiciones. Entonces nos faltarían 2 condiciones más para obtener todos los coeficientes que queremos, ¿sí? Entonces tenemos que agregarle 2 condiciones más para tener todos los coeficientes. Y las 2 condiciones más se definen como que la derivada segunda en x0 tiene que ser igual a 0 en los extremos, y la derivada segunda en xn tiene que ser igual a 0. O sea, en los extremos, en x0 y en el xn, tienen que ser, y las segundas derivadas tienen que ser iguales a 0. Eso es lo que se llama spline natural, ¿sí? Y el spline en condiciones correctas, que es otra que se le agrega otras condiciones, es que la derivada primera en x0 y en xn tiene que ser igual a la derivada de la f en x0 y en xn. Eso es el spline con condiciones correctas. Entonces, nosotros podemos definir un spline cúbico natural o un spline cúbico con condiciones correctas, ¿sí? Según lo que definamos, nos va a dar una curva o otra, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Dudas, consultas de lo que estamos viendo, de lo que vimos? Bueno, gracias, Cintia. Bueno, si no tienen dudas, entonces cortaríamos aquí y gracias, Clara.
Y y nos veríamos a las 2 de la tarde. O sea, por lo pronto se van a ver con Juan. Yo por ahí llegué un cachito más tarde porque justamente tengo final ahora, así que si llego a terminar para esa hora, me sumo a la práctica, ¿sí? Yo calculo que sí voy a tratar de estar en la práctica, ¿sí? Bueno, bueno, nos vemos, gracias. Adiós, Jerónimo, nos vemos. Ariel, chau. Gabriel, Cintia, Lorencia, Ricardo, Manu. Tomás, David, ¿tienen alguna duda o consulta? No, por mi parte no. Bueno, entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Vale. Dale.